Muy bien, muy buenas tardes, abogados, abogados en acción, todas las personas interesadas en la protección al medio ambiente. Ya sabemos que es un derecho humano que nosotros tenemos, para no solamente de manera personal disfrutar ese medio ambiente, sino exactamente la protección del medio ambiente tiene que ver con las generaciones futuras. Nosotros hoy estamos disfrutando de muchísimas cosas que probablemente el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos no tengan esa oportunidad, y por esa razón siempre es muy importante el tema de la protección del medio ambiente. Y por eso aquí en Abogados en Acción, pues nos dimos a la tarea de buscar exactamente a un especialista en materia de protección de derechos del derecho ambiental. Y bueno, es el maestro Edgardo Héctor Ferré Olive. Él es magíster en finanzas públicas por la Universidad Nacional de La Matanza, Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas de Argentina, director de la Escuela de Estudios de Responsabilidad Social y Ambiente en el Instituto de Estudios de Finanzas Públicas Americanas. Es investigador del Centro de Estudios en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, SEAT, y miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, AAEF, y de la International Fiscal Association, IFA. Y bueno, pues esa experiencia de nuestro ponente del día de hoy que nos va a compartir, pues una charla realmente corta, estaríamos pensando que aproximadamente 40 minutos. Yo les rogaría que estén participando en este sentido. Los que nos ven aquí en vía Zoom van a poderlo hacer efectivamente a través de el chat primero, y finalmente, una vez que el maestro nos pues exponga sus opiniones sobre este tema tan importante, que exactamente son precisamente lo que constituye el cambio climático y los tributos. Es un término muy especial para los que manejan el tema de protección al medio ambiente, y por eso aquí nos los va a explicar. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en el caso de pues Latinoamérica precisamente para ese objetivo? Y sin más por el momento, pues me permito darle exactamente la palabra al maestro Edgardo. Maestro, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco desde ya al doctor George Sileski, a la doctora Angélica María Herrera Luna, todos los participantes, los integrantes del Foro de Abogados en Acción. Así que bueno, vamos a tratar en forma más bien resumida, para no alargarlo tanto, comentar un poco qué es lo que está pasando con el cambio climático y los tributos. Qué es lo que está pasando en nuestra Latinoamérica, qué es lo que está pasando en el mundo y a dónde apunta todo esto, ¿no? A los grandes cambios que se vienen. Se habla mucho de aplicar algún impuesto al carbón de carácter global, también se habla de, en materia de fiscalía internacional, aplicar impuestos mínimos globales, pero son situaciones que no son tan sencillas de realizar, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes una presentación de la actividad y tratamos de que yo haga el desarrollo en lo posible, y al final cualquier tipo de inquietud, si quieren la va colocando en el chat o lo hacen a micrófono abierto. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento al doctor Sileski, a la doctora Herrera Luna y a todo el equipo de Abogados en Acción en México. Vamos a compartir pantalla ahora. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía entonces, acá vamos a desarrollar esta actividad con la invitación, obviamente, de este cuerpo de abogados, tratando de ver los aspectos centrales que hacen a este tema. Es un tema muy arduo. Ustedes saben que cada conferencia de las partes son ejes centrales para ver el tratamiento en todo el mundo. Hay muchos intereses encontrados, obviamente los intereses que pueden tener países europeos pueden diferir de los países latinoamericanos, por eso hay que tener en cuenta cuáles son los remedios, o sea, cómo se puede mitigar, cómo se puede adaptar el cambio climático. Eso se puede hacer a través de distintos instrumentos que pueden ser mecanismos administrativos o instrumentos económicos. Lo que pasa es que cada jurisdicción, cada país, primero debe ver qué es lo que le conviene desarrollar, y a partir de ahí
yo creo que acá la base de todo es trabajar en bloques. ¿Qué quiero decir con bloques? Bueno, el Mercosur tendrá que trabajar de su manera, la Unión Europea ya tiene sus propias pautas, y en función de eso, ir desarrollando estas actividades. Bueno, para entrar en el tema lo que hay que analizar un poco qué es lo que establece la economía ambiental, la diferencia entre los aspectos ecológicos y económicos. La economía se entiende en general con un sistema de carácter cerrado, ¿no? Se van adquiriendo ciertos insumos, transformaciones y productos finales. La ecología, en cambio, son sistemas abiertos, ¿no? Grandes estudiosos como Ernst Haeckel, en 1880, ha empezado a hacer algunos estudios con respecto a la ecología, y acá se empieza a analizar cómo son los distintos ciclos. Hay ciclos económicos y ciclos ecológicos. Y un aspecto importante, ya sea uno profesional del derecho o, no, o fuera de otra profesión, hay que tener en cuenta un aspecto esencial que se relaciona con el origen de la economía ambiental y qué aspectos tiene la economía ambiental que la diferencia un poco de la economía tradicional. Un aspecto a tener en cuenta, obviamente, son todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque el ambiente, muchos conceptos, elementos que conforman el ambiente, tengan en cuenta que es de todos, no es de alguien en particular. Por ejemplo, el sol es de todos, el agua también, el viento también. Lo que pasa es que en el tiempo que se ha hecho, se ha empezado a ver cómo yo puedo utilizar esos elementos naturales a los efectos de ir aprovechando los mismos, o por ejemplo, si yo aprovecho el viento, puedo tener energía eólica. Si tengo energía eólica y la trato, voy a tener energía de carácter renovable. El problema que se da en derechos de propiedad muchas veces se relaciona, por ejemplo, con los residuos, porque nadie quiere ser dueño de los residuos, ¿está bien? Si se va a solucionar el tema del residuo con un relleno sanitario, obviamente, si ese relleno sanitario se encuentra a 200 metros de mi domicilio, eso me va a traer un perjuicio. Bueno, hay que ver todos esos temas, a ver cómo se afectan los derechos de propiedad de los sujetos. Un aspecto central es la externalidad. La externalidad no es otra cosa que la economía o deseconomía que se produce con relación al ambiente, en la cual un sujeto va a producir un beneficio, un deterioro hacia otro sujeto. Esto surge básicamente del gran autor que ha sido el doctor Pigou, que ha establecido todo lo que sigue la economía del bienestar, y lo que se establecía es que básicamente, por ejemplo, si yo tengo una fábrica que contamina, se produce una externalidad. ¿Qué tipo de externalidad? Una externalidad de carácter positivo. Perdón, un carácter negativo, ¿está bien? La positiva, por ejemplo, se va a estar dando cuando se produzca, por ejemplo, una iluminación de una ciudad. Entonces vamos a tener externalidades negativas y positivas. La más tradicional es la de contaminación como negativa. Y ante eso aparecen los mecanismos administrativos, pueden aparecer las ecotasas o los impuestos ecológicos. Todo esto que ustedes han escuchado, el impuesto verde, la ecotasa, el impuesto ecológico, los tributos ambientales, todos esos aspectos, porque lo que se va a gravar es la externalidad en general, ¿no? La externalidad negativa. Pero también dentro de este ámbito relacionado con la economía ambiental, lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que también hay ciertas subvenciones. La subvención no es otra cosa que una ayuda que se le otorga a un sujeto, puede ser también una exención de carácter tributaria. Lo que pasa es que acá hay un principio central de aplicación. Ese principio central es el que viene hace años trabajándose en economía ambiental, en tributos ambientales, y para mejorar el tema de los perjuicios que se pueden producir por el cambio climático, es que si hay contaminación hay perjuicio del clima, si hay perjuicio del planeta. Si hay perjuicio del planeta, lo que hay que hacer es gravar esa actividad. Entonces el criterio central que se viene aplicando es el que contamina paga. Entonces, si yo aplico un impuesto ecológico, lo que estoy diciendo es, usted está contaminando, debe pagar. ¿Cómo va a pagar? A través de un tributo. Ahora, si yo aplico la subvención, ahí yo estoy haciendo otra cosa. Yo en la subvención le estoy otorgando, o un crédito, le otorgando dinero a una actividad. Entonces acá pasamos del criterio básico principal de el que contamina paga, a en la subvención el que descontamina cobra. ¿Está bien? O sea, criterio central siempre contamina paga, contamina paga. En lo que hace a la aplicación de ciertas subvenciones, hay el criterio distinto porque se va a aplicar el que descontamina cobra. Ustedes saben que hay muchos problemas ambientales que los tiene que tratar la administración a través de un mecanismo administrativo o la política fiscal a través de
lo que sean tributos de carácter ambiental. Los más importantes es un tema que ustedes habrán escuchado bastante, uno de ellos es la disminución de la capa de ozono. La capa de ozono tiene un tratamiento particular, ¿no? Son regímenes particulares, no se incluye dentro de los gases de efecto invernadero. El cambio climático en sí, sí, es ese inventario de esos 7 gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y otros gases, que son gases que llegan al suelo terrestre, rebotan al mismo, pero que van a quedar dentro del ámbito de la esfera. Por eso se lo llama efecto invernadero. Es como vieron un invernadero que uno tiene plantas y está totalmente cerrado, es lo mismo. Acá el tema es que hay que regularlo, porque si el efecto invernadero produce un cambio de importancia, ahí se produce lo que se denomina el calentamiento global. Y si se produce el calentamiento global, lo que se va a dar es aumento del nivel de aguas, ¿no? Y va a traer desastres naturales. La acumulación de residuos, otro tema importante. Acá lo que hay que ver que es importante es determinar si son residuos degradables o no degradables. ¿Está bien? Por ejemplo, material ferroso es no degradable, pero otro tipo de producto puede ser degradable y con tratamiento en rellenos sanitarios. Las especies vivas, otro tema central. Ustedes saben que hay muchas convenciones con respecto a las especies vivas. En Latinoamérica se le da mucha importancia a ese tema, todo lo que sea bosques y especies vivas, a los efectos de mantener las distintas especies. La actividad industrial es una de las actividades que más tiene que ver, obviamente, con el tema ambiental. ¿Por qué? Porque en los procesos productivos, estas empresas, si utilizan o queman gases de efecto invernadero, el efecto va a ser negativo para el ambiente. Entonces lo que yo tengo que lograr es que esas empresas dejen de contaminar. La energía es un pilar muy importante. Ustedes saben que en nuestros países la importancia que tiene el manejo de la matriz energética, ¿no? Pero aparte de tener ese aspecto, lo que hay que tener en cuenta también que tiene que ser una matriz energética, pero que sea amigable con el ambiente. ¿Está bien? Y por ejemplo, el petróleo no es amigable con el ambiente. Entonces, acá hay que ver cómo hacemos de pasar de energías no renovables, carbón y petróleo, a energías renovables, energía eólica, solar, etc. Y las actividades agrícolas que se relacionan con muchos estudios que se han hecho. Creo que ustedes ahí en Abogados en Acción trabajan mucho estos temas de carácter agrícola, en el cual se le da mucha importancia. También se ha dictado el acuerdo de Escazú, que se le da también trascendencia al cuidado de los productores agrícolas, y hay que tener en cuenta obviamente la utilización en esas actividades de fertilizantes, pesticidas que no afecten el ambiente. Entonces los problemas de carácter ambiental básicamente van a tener 3 radios de acción. Pueden ser de carácter local, transaccional o global. Los de carácter local son los que directamente están afectando a los sectores de escasos recursos. ¿Por qué? Porque es el aire, el agua, el suelo en las distintas localidades. Entonces ustedes ven, por ejemplo, el tema de los residuos. La acumulación de residuos sin su tratamiento, sin su correcto tratamiento, va a tener un efecto negativo para el ambiente, y ese efecto va a ser de carácter local. ¿Está bien? Entonces, en los aspectos de la contaminación, lo que hace también a lo que sea el aire, va a tener un efecto que va a ser inmediato de carácter local. Los transaccionales son aquellos que van a estar afectando a 2 jurisdicciones. Por ejemplo, acá en Argentina hemos tenido muchos años un problema transaccional con las pasteras que se desarrollaban en las orillas de Uruguay, país vecino de Argentina. Entonces ahí el tema era, lo que se planteaba era que un país estaba causando perjuicios al otro con relación a ese tema. Y los globales son los que están afectando a todo el mundo. Acá lo que hay que tener en cuenta como problema global de trascendencia en lo que hace el cambio climático es el aspecto de los gases de efecto invernadero, que por ejemplo, si uno dice una carretera de Los Ángeles, una carretera en Miami, si no hay cuidado de los autos y van contaminando, esos efectos van a llegar a Latinoamérica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el efecto que tiene es global. Los mayores problemas globales que hay de carácter ambiental se relacionan, por ejemplo, con quema de combustible y con una deforestación indiscriminada. Si a eso se le suma que no se cuida la biodiversidad, esos son problemas centrales. Entonces ustedes me preguntan, bueno, cambio climático de carácter global, se entiende ese problema. Hasta mismo hay países que dicen, quiero tener un resarcimiento, ¿por qué? Porque yo
tengo grandes llanuras, grandes lugares, no tengo una gran industrialización, no estoy produciendo calentamiento global, pero el calentamiento global me lo está dando los 5 países de la OCDE, que son los que más ingresos tienen. Es otra postura a analizar. En lo que hace a la parte de tributación, Agnar Sammo, que es un actor noruego, en su momento lo que planteaba en su doctrina, en sus análisis, era de aplicar algún tipo de impuesto ambiental de carácter global, por el cual un grupo de países lo administrara y lo recolectara en función de cómo afectaba el ambiente cada jurisdicción. Ustedes, no sé si saben, cada jurisdicción, ya la mayoría ya está obligada a tener inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, yo teniendo ese base de inventario de gases de efecto invernadero, si se va modificando, yo ahí puedo medir esa base para indicar de que hay que pagar un impuesto de carácter global. El problema es ahí quién lo recolecta, qué tipo de país lo recolecta y cómo lo recolecta. Igual tengan en cuenta que es una propuesta de acción, ¿no? Hoy por hoy no se está aplicando un impuesto internacional de este carácter. Las normas ambientales que se van aplicando son en general normas de la International Standard Organization, que está relacionado con todo lo que sea el ambiente, las auditorías ambientales, el tratamiento de los residuos, etc. En el ámbito de nuestro Mercosur hay un subgrupo de trabajo 6 que trabaja el tema ambiental, lo que sí trabaja, pero no trabaja mucho el tema de instrumentos económicos, o sea que se dedica más a el cuidado de bosques, biosfera, otro tipo de estudios que se hacen dentro del ámbito del Mercosur. La Unión Europea hace muchos años viene haciendo planes de acción, entonces hacía un plan de acción de 92 al 2000, de 2000 a 2010, en los cuales se fueron unificando muchos criterios. Y la Unión Europea ha trabajado mucho en mercado de emisiones, ¿no? Las licencias para emitir a través de mercados. Y las normas nacionales en nuestros países, lo que tienen que tener en cuenta, que se aplica en la mayoría de los países, es que, por un principio, el derecho al ambiente, ya comentó muy bien el doctor Sileski, es un derecho humano. Dentro de ese derecho humano, en las constituciones nacionales se incorpora el derecho al ambiente sano, ¿no? Y también hay normas básicas de cumplimiento en todos los países, que son los presupuestos mínimos para protección ambiental. Entonces le va a decir, para cada jurisdicción puede ser un tratamiento a nivel nacional, provincial o local, qué tratamiento van a tener con respecto a estos presupuestos mínimos de protección. Y también se trabaja mucho en todo lo que sea las normas de mitigación y adaptación del cambio climático. En Argentina es la ley 27.520, en México, por ejemplo, tiene un tratamiento específico en lo que hace a normas de mitigación de cambio climático. Hay normas internacionales que también son de aplicación, como el informe Brundtland. El informe Brundtland se estableció en el año 87, se le dio ese nombre por la primer ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, y ahí se estableció, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible, que comentó el doctor Sileski. En la Cumbre de la Tierra se siguió avanzando y ahí se crea todo lo que sea Programa 21. El Programa 21 es muy importante, pero también es muy importante la Agenda 21, y también la Agenda 21 municipal, porque las municipalidades trabajan mucho con el tema ambiental. Quizás lo pueden trabajar más con tasa que con impuestos, porque al no tener la viabilidad de implementar los mismos, pero pueden modificar bastantes pautas de conducta con relación al ambiente. Y también Naciones Unidas estableció una convención marco en el año 92 de cambio climático, que es la que dio origen al famoso Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto de 1997, que entró en vigencia en el año 2005 y que ha tenido muchas idas y vueltas, dio origen a las conferencias de las partes de cambio climático. Las conferencias que se han desarrollado van de la conferencia de las partes 1 a la 27, y este año se va a desarrollar la conferencia de las partes 28 en Dubái. De ahí surge todo el tratamiento de los paneles intergubernamentales de cambio climático, los especialistas de cambio climático, ustedes saben que han obtenido distintos premios Nobel con respecto a este tema, y estas son las principales normas. Hay otros aspectos que no lo vamos a ver en detalle, pero para que tengan una idea de que, está bien, está el tema del cambio climático, tocamos el tema de los tributos, pero hay otros temas relacionados también con el tema del clima y el bienestar de todos nosotros y los objetivos de desarrollo sostenible. El tratamiento y cumplimiento de la responsabilidad social por parte de las empresas. Ustedes saben que la responsabilidad social entra a
a tener un criterio de análisis económico, social y ambiental, o sea que el análisis ambiental se tiene que aplicar. En la República Argentina, por ejemplo, hay una resolución técnica de los contadores en la cual se establece el tratamiento de un balance de tipo social, un estado contable. El inversor ético, ¿qué busca esto? Esto busca ir internalizando la conciencia ambiental. Que si yo voy a invertir y yo sé que en esa compañía no se cumplen aspectos ambientales o aspectos de derechos humanos, no invierto en esa compañía. Es un tema muy interesante, si quieren después lo ampliamos. Los proyectos de inversión, también, porque el proyecto de inversión lo que tiene que tener en cuenta, lo que dijimos al principio, las externalidades. Si yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, en una represa, y por esa represa voy a producir efectos negativos para un grupo, que puede ser un grupo indígena, por ejemplo, entonces tengan en cuenta que esa situación la tengo que evaluar. Y en un proyecto de inversión económico, no considerando este aspecto, no se evalúa. El medio ambiente y el comercio, otro tema central. Hay que adaptarse a las normas de la Organización Mundial de Comercio, y de acá a unos años, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a exigir normas para exportación de productos que cumplan normas ambientales. La educación ambiental, otro eje que tiene que empezar desde la actividad primaria, en secundaria, y lo que se da mucho en Argentina, y creo que en todos los países, es en muchos posgrados, maestrías y doctorados, se está incorporando el tema ambiental. Presupuesto público es importantísimo porque el presupuesto va a medir qué es lo que piensa hacer un país con respecto al ambiente. Entonces va a decir qué pautas de aplicación va a tener ese ambiente, qué beneficios fiscales puede otorgar ese país, y eso se mide dentro del presupuesto público y también en el gasto tributario. Y otro aspecto que es significativo, obviamente, son los instrumentos económicos. Básicamente, como comentaba antes, yo me puedo encontrar con dos situaciones, dos aspectos. Aplico ciertos mecanismos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a controlar que la persona no contamine. Entonces, ¿qué hago? Voy a la fábrica y mido cuánto contamina. Tiene que ir un experto, mide, hay un máximo tolerable. Si supera ese máximo tolerable, ¿qué va a pasar? Le voy a aplicar algún tipo de sanción. Esa sanción puede ser administrativa, puede ser económica, y también lo puedo penalizar con una clausura. Lo que pasa es que ahí obviamente hay que tener cuidado que si es un centro industrial que contamina, está bien, lo estamos permitiendo que contamine, pero en la práctica, como planificación de un país, es muy complejo hacerlo en forma muy severa, porque si yo lo hago en forma muy severa, puedo producir un debacle de todo tipo. ¿Está bien? Por ejemplo, un debacle social, porque esa empresa cierra, todos los 100 empleados, 200 empleados, lamentablemente se quedan sin trabajo. Eso no quiere decir que tenemos que autorizar que se contamine en demasía, no. Hay límites que hay que cumplimentar. Y los instrumentos económicos, que todos los autores en general lo clasifican de dos maneras. De incentivos, el impuesto ambiental. ¿Por qué de incentivo? Porque el impuesto ambiental, el objetivo es modificar una pauta de conducta. ¿Qué es modificar una pauta de conducta? Yo voy a grabar una actividad para que la persona no la haga más. Entonces, ¿qué pasa? En un proceso industrial se contamina. Si yo quiero que no contamine, ¿qué tengo que hacer? Primero, tratar de que esa persona, con ese proceso industrial del inicio al cierre y al end of pipe, al final de la operatoria, esa persona, ¿qué va a tener que hacer? Esa persona lo que va a tener que hacer es reconvertir, o sea, cambiar la forma de trabajar para no contaminar. ¿Está bien? Otro proceso, otro tipo de máquina, otros combustibles, otros elementos en cuenta. Pero ¿qué pasa? Si yo le aplico una multa y es muy baja, la persona nunca va a cambiar, va a seguir con eso, porque dice, ¿qué va a pasar si esto me está cobrando, no sé, en dólares, digo yo, ¿no? $1000 al año, y proceder al cambio de todo esto, me sale 100.000, nunca lo voy a cambiar. Pero entonces ahí lo que tiene que hacer el poder fiscal en este tipo es, si yo quiero incentivar y modificar la pauta de conducta y que la persona no contamine, tengo que aplicar a esa actividad un impuesto ambiental mucho más alto de lo que yo le puedo estar cobrando por algún tipo de multa o penalidad, ¿está bien? Y mucho más alto de lo que le salga a reconvertir la producción, cosa que la persona no lo piense dos veces, digo. Si yo no hago nada, me aplican una multa muy alta, o me aplican un impuesto ambiental muy alto. No, tengo que hacer algo, ¿está bien? Y que ese impuesto o esa medida administrativa
tenga un mayor costo para ese sujeto que una reconversión de esa actividad. Y los instrumentos de mercado básicamente están dados con los permisos de emisión, ¿está bien? Esos permisos de emisión que van a tener una oferta y una demanda y también van a tener un máximo tolerable de contaminación. Los mecanismos administrativos básicamente son ciertos estándares, como pueden ser la composición de los artículos, cómo se componen, cómo se incineran residuos peligrosos. En nuestro país, no sé si recuerdan, en su momento se había establecido la postura en Argentina, ¿no?, de hacer una ley de basura cero, y cuando se llegara a un mínimo de toneladas de basura, proceder a la incineración. Eso, lamentablemente, no se logró. Pero acá lo que son estos estándares es con relación a ciertos procesos, por ejemplo, un proceso de pesca tiene un tratamiento en el cual no tengo que afectar a las especies, un procedimiento de emisión, tengo que tener en cuenta que cuánto voy a tolerar de contaminación, ¿está bien? De calidad lo mismo, y lo que hace a los mejores negocios, obviamente, todo lo que se viene ahora, ¿no? En México se está trabajando, no sé si ya se ha establecido la ley, pero todo lo que sea la ley de economía circular es todo un tema que se viene, y también las ecoetiquetas. Y también hay que pensar las ecoetiquetas en función a lo que le comentaba antes. El comercio internacional de mañana va a exigir medidas de ese tipo. Y entrando en los tributos ambientales, tenemos distintos tributos, básicamente en las estructuras de las finanzas públicas en general. Lo que se trabaja es con impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿está bien? Las tasas siempre tengan en cuenta que van a aplicarse en función al costo de un servicio, porque es un resarcimiento por un costo de un servicio que se presta. Y con respecto a las contribuciones, ahí lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en materia ambiental se da una situación particular. ¿En qué consiste? Que se aplican contribuciones especiales de carácter negativo. Uno, cuando estudia finanzas públicas, lo que ve es que las contribuciones especiales es algo que se cobra porque se le está dando un beneficio a la persona. Por ejemplo, si yo le estoy otorgando un sistema de metro, estoy ampliando la red de metro, o estoy pavimentando la calle, o estoy iluminando, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar una contribución especial. ¿Por qué? Porque lo que estoy cobrando es un resarcimiento por el beneficio que le estoy dando a la persona. La cercanía del metro, está bien, el pavimento de la localidad, de la cuadra. Pero en materia ambiental, lo que se produce son situaciones en las cuales el administrador conoce que existe algún tipo de problema ambiental y tiene que buscar un resarcimiento. Por consiguiente, para buscar ese resarcimiento establece una contribución especial negativa. Por ejemplo, puede ser en un aeropuerto. Si el nivel de ruidos es muy elevado por el tema del movimiento de tráfico aéreo, entonces lo que va a poder hacer un poder administrador, que es aplicar algún tipo de contribución a los efectos de que se realicen tareas de insonorización. ¿Está bien? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, a través del IRS, International Revenue Service, la DGI americana, en su momento habían establecido una contribución especial negativa relacionada con la silicosis en las minas de carbón. ¿Por qué? Porque establecieron un tributo como contribución especial llamado el Black Lung Tax, impuesto al pulmón negro. ¿Para qué? Para que se disminuyan los problemas, obviamente, de salud que tengan todos estos trabajadores, y aparte, obviamente, para disminuir esa silicosis y que haya menos atención hospitalaria de estos sujetos. Eso, obviamente, en un ámbito de planificación de un país también se va a dar no solo un tema tributario, sino un tema de seguridad social, en el sentido de, por ejemplo, lograr que si una persona trabaja en un tipo de mina de ese tipo, desarrolle una actividad no con 30 años de actividad laboral, sino que haga 10 o 15 años de actividad laboral. Pero acá estamos, entonces, no quiero andar mucho en esto, pero estos serían los principales tributos, ¿no?, que vamos a tener, que ahora los vemos. Básicamente pueden ser sobre ciertos consumos, o sea, fíjense que esto afecta impuesto al consumo, impuesto a la renta también, ¿no? Sobre ciertas emisiones. El problema que se da en los impuestos sobre emisiones, que es muy compleja la medición. ¿También? ¿Cómo mido yo para decir, voy a grabar ese impuesto? Los diferenciales son impuestos que se aplican especialmente en automotores
Y también dentro de esta órbita de impuestos ambientales tenemos lo que se denomina el subsidio. Recuerda, ¿no? El que contamina paga ese impuesto, el que descontamina cobra ese subsidio. O sea que hay que ser muy cuidadosos en los subsidios que se otorgan. Y otro sistema que se relaciona con la fiscalidad ambiental es el de depósito-reembolso. La entrega, por ejemplo, se trabaja mucho con envases, ¿no? Se entregan envases y se cobra como una seña, cosa que cuando una persona devuelve ese envase se le devuelve la seña. En Noruega en su momento se había hecho un tema de fianzas en este orden, como un depósito-reembolso, en el cual cuando uno compraba un automotor pagaba, supongamos, yo compraba un automotor en 1.000 euros, pagaba 1.100, 100 euros más. ¿Por qué? Por este sistema de depósito-reembolso. Cuando ya ese automotor cumplía su vida útil, ¿qué tenía que hacer? Entregarlo en centros de recogida de estos automotores y ahí se le devolvían esos 100 euros. Obviamente lo que se buscaba que era que no fueran a cementerios de automotores. Entonces, esto es aplicable en estos aspectos, también es aplicable para baterías, también. Y también se puede trabajar mucho estos sistemas de reembolsos con ciertas actividades forestales, en el sentido de pagar un depósito forestal, ¿está bien? Pero después el compromiso de reforestar, para que no se pierda ese efecto sumidero. Ustedes saben que los grandes sumideros, en general, los más importantes son los océanos, y es todo lo que sea los bosques. El sumidero no es otra cosa que lo que hace. Capta los gases para que no se eleven a la esfera. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos los gases infrarrojos que se elevan cuando tocan con la Tierra, etcétera, que son los gases de efecto invernadero? Bueno, los sumideros lo que logran es equilibrarlo, porque si no, nos encontraríamos con temperaturas promedio mucho más altas en el planeta. Acá hay un pequeño gráfico de la teoría del maestro Pigou, de Economía del Bienestar en el año 20, en el cual incorporó en sí básicamente este concepto de la imposición ambiental. ¿Está bien? ¿Qué dice? Si hay contaminación, hay que internalizar las externalidades. ¿Cómo la internalizo? A través del impuesto. Lo que pasa es que acá lo que hay que tener en cuenta, acá, lo ven en el gráfico, es que hay una modificación, ¿no? Porque de equilibrio de mercado pasa a un equilibrio social. O sea que son aspectos que obviamente implementando estos impuestos hay que tener cuidado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de los mecanismos administrativos, que son los controles, que pueden ser una prohibición, una multa, etc. Los impuestos ambientales y también los permisos de emisión. Los permisos de emisión surgen del mecanismo del protocolo de Kioto. Ese protocolo de Kioto, al cual México también ha adherido en su momento, básicamente tiene 3 tipos de mecanismos. Uno es el intercambio de cuotas de emisión, o sea, había partes obligadas y otras no obligadas. Argentina no estaba obligada porque se considera país en desarrollo. Pero entre los países obligados, por ejemplo, Japón y Estados Unidos, podían hacer intercambio de cuotas de emisión. ¿Está bien? Hablo de Kioto original, pero recuerden Estados Unidos que después no quiso seguir adheriendo a Kioto. Entonces, entre los países, ¿qué hacen? Tienen un inventario de gases de efecto invernadero suscrito en su momento, una base. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Si superan esa base, quiere decir que emitieron más. Y si emitieron más, ¿qué tienen que hacer? Comprar cuotas. Y el otro país que emitió menos de su promedio, ¿qué va a pasar? Tiene derecho a tener un resarcimiento. Entonces, ¿cómo se da ese acuerdo? El que contaminó más paga, el que contaminó menos cobra. Esa es la idea. También se estableció un mecanismo de aplicación de proyectos. Esto fue cuando, recuerden, cuando se produce en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el desmembramiento de esos países, ¿no? Y por último, los mecanismos para un desarrollo limpio. Estos mecanismos para un desarrollo limpio en Argentina se aplicaron a través del Fondo Argentino de Carbono, y tengan en cuenta que es muy importante para los países. ¿Por qué es importante? Porque a través de estos mecanismos, por ejemplo, supongamos que ahora en el próximo COP28 acuerden, ¿no? Más países se pongan de acuerdo y restablezcan las grandes figuras del Acuerdo de París, que es la COP21. ¿Qué pasa? Con este mecanismo de desarrollo limpio, ¿qué se establece? Que, por ejemplo, Japón contamina además, entonces tiene que pagar. Entonces, ¿cómo puede pagar? Haciendo inversiones en su país, ¿está bien? Energías renovables, rellenos sanitarios, etc. Pero con los mecanismos de un desarrollo limpio lo que se planteó es, bueno, pero hagamos una cosa. Bajo el control de Naciones Unidas, usted, Japón, lo que puede hacer es invertir en países en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? En Argentina, en nuestra provincia de San Juan o en San Luis, que he visto que hay
que hay participantes de esas hermosas provincias argentinas. Si en la provincia de San Juan hay una granja eólica, un fondo eólico, y vienen capitales japoneses, con este mecanismo de desarrollo limpio se aceptaba la inversión. ¿Y qué pasa? A Japón le conviene porque Japón no tiene el alto costo que tiene que hacer esa misma actividad en su país. La hace en países en desarrollo. Y al país en desarrollo también le conviene, porque es una inversión genuina, productiva, ayuda al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y aparte de eso genera empleo. ¿Está bien? O sea que este es un tema que hay que desarrollar y proponer en los foros de conferencia de partes, seguir trabajando con estos mecanismos. Con respecto a los permisos de emisión, lo que les comentaba, así como PIGU estableció la teoría del bienestar, economía del bienestar, el problema del costo social lo establece Ronald Coase, en la cual dice que las partes van a tener que llegar a este equilibrio. Acá la gran duda cuando planteaba Coase era, lo tienen que hacer entre privados, eso es impracticable. Entre privados nunca se ponen de acuerdo en un tema de carácter ambiental. El Estado siempre debe intervenir bregando por los beneficios de todos y hasta los beneficios de esos sujetos que están produciendo externalidades o economías externas. O sea que esta es la estructura. En lo que se critica al mercado de emisión, que es una licencia para contaminar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre tiene que limitarse esto. Porque también yo puedo decir, a nivel tributario, ustedes vieron que hay principios, ¿no? La capacidad contributiva, que no sea confiscatorio, pero si la persona está contaminando, por lo cual produce la muerte o la enfermedad de seres humanos, esa empresa deberá cerrar. Y a mí no me importa si tiene capacidad, pagará todos los daños. Y como contaminó y no cumplió principios de la Constitución Nacional, tendrá que hacerse cargo de todos esos conceptos y, desde mi punto de vista, sin importar si se cubre la capacidad contributiva, porque contaminó, ¿está bien? Y también el tema de si es confiscatorio o no. La OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, ustedes saben que ahí Chile y México se encuentran incorporados a la OCDE. Los principales tributos que básicamente manejan es todo el tema de productos energéticos. Se empezó a trabajar hace años en la OCDE y se logró eliminar directamente la nafta con plomo, por ejemplo. La nafta es sin plomo. Pero la base de todo acá, en materia ambiental internacional, se lo resumo, transporte y energía. Es la base de todo y es lo que hay que atacar urgente. Aparte de los temas locales, ¿no? Otros aspectos sobre los vehículos, tipo de cilindrada, ustedes saben que se trabaja mucho con vehículo híbrido, vehículo eléctrico. Lo importante es que sean vehículos que no contaminen. Esa es la base de lo que se viene. Las emisiones, les dije antes que hay que tener cuidado cómo la medimos. El uso del agua, un aspecto central que se debe prestar mucha atención, ¿está bien? Realizar procesos por los cuales el agua sea de uso generalizado y que no esté contaminando la misma. Y el tratamiento, obviamente, de los residuos. Los residuos que hay muchos estudios hechos en la OCDE y en Europa con respecto al tratamiento de los residuos en los distintos ayuntamientos. Acá se hizo un seminario, les comento esto, en 2005, se hizo un seminario en el Instituto de Estudios Fiscales de España para ver qué relación había entre los ingresos por los impuestos ambientales y las bases imponibles de dichos impuestos. Acá en amarillo aparece España porque fue el país organizador del instituto. Y acá fíjense, ¿no? Cómo varía esto. Por más que sea el 2001, la tendencia se continúa. Porque acá tienen, por ejemplo, Dinamarca, Alemania, Finlandia, los Países Bajos. Esos países son los que tienen más alto. El caso de México, por ejemplo, fíjense que está en el 2% de producto, un poquito menos del 2% del Producto Bruto en esta medición que compara años 1994 y 2001. Y ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué tan bajo Estados Unidos? Porque Estados Unidos no aplica impuestos ambientales. Estados Unidos se manejan con permisos de emisión, con burbujas, y en general lo que trabaja es, está bien, con gases de efecto invernadero, pero también con todo lo que sea imposición al azufre. De lo que hace a la base imponible, ¿no? Dijimos, los ingresos relacionados con base. ¿Cuál fue en este estudio la composición de la base imponible en la cual se aplicaban estos tributos? Combustibles en el transporte, obvio.
Todo lo que sea combustible en el transporte terrestre, marítimo, ferroviario, aéreo, etcétera, tiene una alta incidencia en materia ambiental. El tratamiento de los vehículos en los motores, su tratamiento, cómo se administraban estos tributos de ese carácter, y otros conceptos como puede ser en los combustibles, el procesamiento y la calefacción, la electricidad, todo lo que sea el tratamiento de las basuras y otros conceptos. Entonces, fíjense que es energía de transporte la base de todos los temas que hay que analizar. Acá algo más moderno, de un trabajo de la CEPAL, de Cetrangolo y Ordóñez, que acá ya en el año 2018 me está indicando cuál es la relación. Fíjense, Dinamarca, Países Bajos, siguen siendo los que le dan más trascendencia. Acá lo que hay que tener en cuenta, porque acá tienen en la gráfica 3 aspectos: energía, transporte y otros. Que muchos países quizás pueden tener un alto porcentual de la tributación en porcentaje del PBI, pero quizás no es ambiental, sino que es un impuesto energético. ¿Está bien? Si yo le aplico un impuesto a los combustibles, a la nafta, no es un impuesto ambiental. Yo estoy aplicando un impuesto a esa energía que no es renovable, que es justamente la energía que en el tiempo tengo que dejar de tener. Por consiguiente, yo tengo que tratar de tender de un tratamiento de imposición energética alto en este momento a que sea lo más bajo posible, porque ese será el éxito de mi política de cumplimiento de normas ambientales, de cuidado del medio ambiente. Acá Argentina, por ejemplo, Argentina tiene tributos de energía y transporte que superan el 1% del PBI, estará en el 1,2%. En el caso de México, por ejemplo, en impuestos de energía, transporte y otros tributos relacionados con el porcentual de PBI, no llega al 1%. ¿Está bien? Y acá tienen detallado Chile, por ejemplo, que supera el 1%, Ecuador, Perú, Colombia, que va indicando qué tratamiento ha hecho cada país. Esto más moderno, porque esto está relacionado en el año 2018.